Bueno, seguimos con nuestro programa después de esta larga e interesantísima charla, y no solo interesante, a mí por lo menos me ilustra, me abre de alguna manera un poco más los ojos, sí, claro, acerca de qué es lo que sucede, qué es lo que viene sucediendo en nuestro país y quién es quién probablemente en él. Bueno, vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo que hablábamos recién con Leo Wilansky. No es el Yeite este, es otro Yeite. Otro Yeite, exactamente. Bueno, vos sabés que esto lo elegí por una fecha, en realidad, que fue el 21, creo, el 21 de este mes, de diciembre. Sí. Vamos a hablar del lunfardo, un tema que muy probablemente haya quienes piensen que, bueno, que ya no es tan así, que no existe, no que es una cosa vieja antes, completamente. No, nada que ver. Y lo elegí porque un 21 de diciembre, como te decía, de 1962, se funda la Academia Porteña del Lunfardo con su primer presidente, digamos, o su primera cabeza, que fue Govelo, conocido en su época, que estaba en más de un medio hablando sobre el lunfardo. Claro. Bueno, vos sabés, Oscar, que el lunfardo es un producto de las lenguas de las corrientes inmigratorias que hemos tenido en nuestro país de finales del siglo XIX y comienzos del XX, las grandes oleadas migratorias que llegaron a la Argentina. Y nació, no solamente de esta enorme cantidad de gente que llegaba a nuestro país, sino también nació por el hacinamiento de los conventillos y la necesidad de comunicarse, porque no solamente estaban hacinados en estos conventillos, sino que además tenían o provenían de países con diferentes lenguas, en realidad. Sería un tiempo después, no inmediatamente, que a ese tipo, ¿no?, de habla popular, no podríamos poner otra palabra, se la comenzó a conocer como el lunfardo. En el año 53 aparece un libro que se llamaba Lunfardía, en realidad justamente de José Govelo, ¿no? Que rescata, porque está el libro, ciertas palabras, y convierte al lunfardo en un hecho realmente lingüístico, ¿sí? 9 años después aparece esta creación o esta fundación de la Academia Porteña del Lunfardo, con el objetivo de estudiarlo de estudiar a esta habla, mejor dicho, popular. Durante los primeros años de vida de esta academia, funcionaba en un pequeñísimo departamento de la calle Lavalle, pero avanzando los años, ya en el año fines de los 80, la institución, esta Academia Porteña, inauguró una sede muy importante, grande, que es la de hoy, la que tienen hoy en la calle Estados Unidos 1379, donde funciona la secretaría, una biblioteca y un salón de actos, ¿sí? Esta academia no solo se dedica a estudiar el lunfardo, ¿no?, sino también todos los aspectos, no solamente el lunfardo, que conforman la cultura popular de Buenos Aires. Y acá vamos a aclarar, porque cualquiera podría pensar que el lunfardo es porteño, porque además esta institución llamada Academia Porteña del Lunfardo lleva este nombre, ¿no? Lleva esta palabra en su nombre. Oscar Conde, que es un poeta, un escritor, un doctor en letras, que es un académico de la Academia Nacional del Tango y también de esta Academia Porteña del Lunfardo, en esta academia su función es estudiar las palabras,
junto con todos los demás académicos, sí, que son varios los que conforman esta institución, está muy atento este hombre Conde, está muy atento a observar las palabras que se usan, las que caen en desuso, claro. Y las que después vuelven a aparecer, aquellas que cayeron en desuso, o las que ya no se usan decididamente y no hay una resignificación. Claro, es otra esa, sí, resignificación. Exactamente. Porque una cosa cambia el uso, a otra, claro, cambia el significa uso. Otra cosa. Exacto. Encontré una entrevista a Oscar Conde que me pareció muy interesante y seleccioné algunas preguntas que se le hicieron a él. Hoy en día es miembro de esta Academia Porteña. Se le preguntó, ¿qué es el lunfardo y cuándo apareció, Conde? Es un vocabulario, dice él, es decir, un léxico, ¿sí?, de habla popular de las ciudades grandes del Río de la Plata, como Buenos Aires y Montevideo, pero también como La Plata y como Rosario, ¿sí? Todo lo que incluye o denominamos de alguna manera la cuenca rioplatense, ¿sí? Los primeros testimonios de este vocabulario rioplatense datan de la década de 1870, Oscar. Y bueno, es una fecha que coincide con estas grandes oleadas que te comentaba antes, migratorias. ¿Por qué, le preguntan en un segundo momento, por qué es importante reconocerlo y cuál es el valor del lunfardo en el ámbito cultural actual? Sigue diciendo que es propio de las grandes ciudades, como lo acababa de decir, del Río de la Plata, pero que desde hace al menos 4 décadas se ha convertido en un argot nacional, no del Río de la Plata, no de la cuenca rioplatense, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, digamos. No, se ha convertido en esto que se llama argot, que es la lengua propia de las grandes ciudades, nacional de los argentinos, en realidad. Existe la creencia, equivocada para él, que ha dejado de usarse este argot o este vocabulario, pero no hay nada más falso que esto, porque se usa y uno podría decir que casi no nos damos cuenta todo lo que lo usamos. Y me incluyo porque nos incluimos todos los argentinos y no solo los porteños, como comenzó siendo. A veces, otra cosa es decir, una cosa es decir que ya no se usa, pero otra cosa es decir que hay palabras que han dejado de usarse, palabras de este vocabulario lunfardo que han dejado de usar, como por ejemplo, bulín, percanta, fulmine, ¿sí? Claro. Son palabras que han dejado de usarse. Bulín, ahí te la discuto. Cada tanto percanta, reaparece. Sí. Cada tanto, y fulmine también. Sí, fulmine también. Sí. Pero lo que muchas veces los hablantes, todos nosotros, no percibimos es que hay otras palabras y expresiones que son nuevas, ¿no? Y que no son otra cosa que lunfardismos. Sí, claro. Nada más que esto. Sí. Caranchear, por ejemplo. Esta la estoy escuchando en un programa de la televisión todo el tiempo. Caranchear. Fisura, aguante, tarlipes, son lunfardismos surgidos en los últimos años apenas. Si algún argentino dice que no usa el lunfardo, miente y le va a crecer la nariz como a Pinocho, en realidad. La napia le va a crecer. Le va a crecer la napia. Bueno, otra pregunta que le han hecho a Oscar Conde: ¿qué necesita un término para convertirse en lunfardo, por ejemplo? Sí. Es una pregunta que no tiene una respuesta única o unívoca. Para empezar, dice Conde, llamamos argot a las hablas populares de las grandes ciudades del mundo, ¿sí? Es decir, un léxico o un vocabulario que incluye palabras y construcciones, estructuras formadas a veces por 2 o por más palabras, como por ejemplo dar bola, tirar los perros, ¿sí? Como en cualquier argot, el nuestro y el de cualquier otra gran ciudad del mundo, hay un principio básico que tiene que ver con lo lúdico, con el juego. Son palabras con las que el hablante empieza jugando.
A veces son tomadas de otra lengua, se las deforma, esto es indudable, o a veces se las toma tal cual de la otra lengua. También son inversiones de palabras conocidas en castellano. Claro. Por ejemplo, decir dorima. Hablar al berre. Es el berre, ¿sí? Claro. Es al revés. A eso se llama, ese uso es el berre. Otras veces son alteraciones morfológicas, fonéticas de distintas palabras. Puede ser que acorte una palabra por delante o por atrás. El abogado es el boga. Claro, el boga. El boga. O que se elimine parte de atrás de la palabra y te quede breto en lugar de sobre todo. En el medio quedó. Breto, claro. Sobre todo. Sí. En el medio. Este aspecto, que es lúdico, por eso uno se ríe, porque es un juego de palabras, es importante porque si uno no lo tiene muy en claro no entiende nada. Podríamos confundir el lunfardismo, dice Oscar Conde, con los, en realidad, argentinismos. Claro, es otra cosa. Otra palabra es, ¿usamos palabras antiguas del lunfardo? Le preguntan. Hay vigentes un montón, pero un montonazo de palabras, este es otro, montonazo de palabras del lunfardo histórico, del antiguo. Recordemos que esto comenzó allá por 1870. 1900, claro, ¿sí? Claro. Podemos decir que son más de 4.000. Más de 4.000 las que usamos todos y con frecuencia. Y que muchos hablantes ni siquiera se dan cuenta de que las están usando. Si yo te digo, che, cuando salgo de laburar... Ahí ya empezaste con el che. El che. Sí. Cuando salgo de laburar, te paso a buscar, tomamos un feca y después vamos a morfar a algún lugar que conozco. Claro. Ya hablé, puse un montón. Puse che, laburar, feca, morfar. Son históricas, todas estas son históricas del lunfardo, porque tienen más de 100 años, Oscar. Hace más de 100 años hablaban del feca, del laburo, de morfar. Fulanito tiene un berretín bárbaro con la novia. Berretín es una palabra que se usaba en 1880. Mirá si todavía tiene vigencia el lunfardo histórico. Le preguntan, ¿se van incorporando nuevas palabras a este argot argentino? Porque ya no vamos a decir argot porteño. ¿Qué es argentino? ¿Cierto? No, es argentino. Desde el momento en que el bonaerense o porteño o rioplatense viaja, va al interior, gente del interior viene para acá y vuelve a sus lugares de origen, esto es vivo, va y viene. Por supuesto, por eso ya ha dejado de ser, por más que sigue llevando el nombre de Academia Porteña del Lunfardo, ha dejado de ser un argot porteño o rioplatense. Sí, dice que todo el tiempo se incorporan palabras, básicamente son los jóvenes, parece ser, los que incorporan nuevas. Se renueva el lenguaje todo y este vocabulario también se renueva permanentemente. ¿Hay palabras del lunfardo que actualmente están en uso? Le preguntan, y fueron resignificadas, lo que decíamos antes, ¿no? Que han cambiado de significado. Y es cierto, ocurre. Una que pone Conde como ejemplo es chabón. Claro. Chabón es una palabra que se usaba ya por 1910, 1920, y hasta la década del 50 quería decir tonto. ¿Sí? Un inocente era un chabón, un tontito, un tontuelo, digamos. Alguien que no tiene experiencia en la vida, un pichoncito, un pichoncito, digamos. Pero la palabra esta, chabón, desapareció. Desapareció allá por los 60, 70, 80. Finales de los 80 reaparece. Reaparece en el uso popular, pero ya no es el inocente, el pichoncito. Chabón es el sujeto, porque te iba a decir el tipo, es el sujeto innominado, el que no tiene nombre. ¿Sí? Porque, por eso uno dice... Este muchacho, en vez de decir este muchacho, este chico, no, el chabón. El chabón hizo pan. Decir eso es como decir el flaco, el loco, el boludo. Son formas que existían, ¿sí? Que ya existían antes en el lunfardo anterior. Otra palabra que cambió de sentido o de significación es bondi. Bondi. ¿Sabés de dónde viene bondi? Bondi es una de las más antiguas del lunfardo, en realidad, y fue importada del portugués brasileño.
la inventaron los cariocas, o sea, los habitantes de Río de Janeiro, para llamar así a los primeros tranvías a caballo que había en la ciudad, justamente de Río de Janeiro. Por lo tanto, bondi aquí se usaba, allá en el principio, se usaba para nombrar a los tranvías. Claro. Era el bondi el tranvía. Cuando los tranvías dejaron de existir, que fue a comienzos de la década del 60, de 1960, se inventa el colectivo. Exactamente, pasó a usarse como significado de colectivo o de ómnibus o de micro. Claro, ¿sí? También. Bueno, después hay palabras que tienen múltiples significados, ¿sí? Por ejemplo, la palabra gato. Ah, sí, claro. La podemos usar en muy distintos contextos, a gato. Originalmente se refería uno con esta palabra a un ladrón, ¿no? Que entraba de noche, justamente por eso no lo de gato. No hacía ruido. Exactamente, sigiloso. Entraba de noche a robar. Luego era el nombre que se le daban las prostitutas, el cliente decía, ¿no? Más tarde fue el nombre que se le daba a una prostituta de categoría, ¿sí? Además quiere decir, esta está divino, en serio, es un peluquín. Los tipos que usan la peluca tienen un gato en la cabeza. Tienen un gato en la cabeza. Claro. O sea, imaginate vos, de el ladrón al peluquín, a la prostituta. También se le dice al gato en la cabeza quincho. Al quincho, claro. También. Claro. Sí, se transforma en un verbo también. No, tremendo. Estás gateando un viejo, ¿no? También el guardaespaldas, el guardaespaldas de un jefe de un pabellón de una cárcel, también se lo llama gato. Gato, ¿sí? Claro. Es como insulto en ese caso. Exactamente. Gato. De ahí ha pasado en el uso, bueno, también sabemos que hay otros gatos más cercanos a nosotros, en realidad de ahí ha pasado en el uso general a llamar gato a cualquiera que uno pueda considerar menos de lo que es uno mismo. Verbigracia, ¿a quién relevante figura política se lo llama gato? El chabón rajó en un bondi para el FECA. El Kia que lo esperaba era un boga que la sabía lunga. Es que el Gil quería zafar de la gallola porque estaba hasta las manos con la baratija que pegó. Esa no te entendí, la última. Bueno, ¿cómo es? ¿El Gil? El Gil quería zafar, el tonto quería esquivar, zafar de la gallola. ¿Qué es la gallola? Estar preso. Ah. Porque estaba hasta las manos. Estaba muy complicado con la baratija que pegó, con la cosa que se robó. El muchacho salió corriendo en el colectivo para el café porque se encontraba con un abogado que sabía mucho. La sabe lunga. Esa está buena, saber la lunga está buena. Sí. Esa está. Hay un montón de estas. ¿Vos usás mucho poco, todo esto? La verdad que poco. Poco, pero me gusta. No, eso es un tema, te digo que hay tanta bibliografía sobre esto, que es súper interesante. Yo traté de acortar lo más que pude, en realidad. Pero como final volvamos al gato, porque me entusiasmó esto del gato, ¿no? Que bueno, hay distintas versiones del gato, el peluquín, la prostituta, el guardaespaldas, y en general esto de que uno define como gato, decía este señor Conde, Oscar Conde, a cualquiera que uno pueda considerar menos de lo que es uno mismo. Menos de lo que soy yo, de lo que sos vos, en realidad. Y yo te decía, y con esto podemos terminar, y te doy paso a un otro tema, Oscar, que hay una personalidad, digamos, o una persona de pública, con cierto renombre, indudablemente, político me refiero, a quien también lo llamamos gato. ¿Cierto? Cada uno se pondrá o no este nombre o lo pondrá donde corresponda. Pero bueno, hasta acá pequeño análisis de nuestro vocabulario, de nuestro vocabulario, de nuestro léxico nacional. Siempre vigente. Y nunca pensemos que esto ha dejado de existir y tampoco que es porteño. No, claro que no.